Le creí a mi hija cuando me dijo que mi hijo le había robado, y tomé la drástica decisión de vender su colección de cartas de Pokémon, valuada en $10,000. Pero cuando ella confesó que todo era una mentira, mi mundo se derrumbó. Mi hijo, sintiéndose traicionado, me demandó y me acusó de estafarlo. Lo que hice hace un mes es algo de lo que no estoy seguro de poder recuperarme jamás. Mis hijos, un chico de 17 años y una chica de 15, siempre han tenido una relación típica de hermanos. Discutían, se peleaban, se molestaban mutuamente, como es común entre adolescentes que comparten el mismo techo. Sin embargo, nunca imaginé que existiera un resentimiento profundo entre ellos, algo que pudiera desencadenar una ruptura tan devastadora en nuestra familia. Mi hijo, desde los 8 años, ha sido un apasionado coleccionista de cartas de Pokémon. Para él, no eran solo pedazos de cartón brillante, eran su mundo. Mientras otros niños de su edad pasaban a videojuegos o deportes, él se mantenía fiel a su pasión. Pasaba horas investigando el valor de cada carta, organizándolas meticulosamente en carpetas, asistiendo a eventos locales de intercambio y ferias de coleccionistas. Ahorraba cada centavo que recibía, ya fuera de cumpleaños, navidades o pequeños trabajos que conseguía en el vecindario, para invertir en su colección. No era un pasatiempo pasajero, era una dedicación seria. Su colección, según sus propias estimaciones y las de algunos expertos locales, valía fácilmente $10,000, quizás más si encontraba los compradores adecuados. Cada carta tenía una historia, la que compró con su primer salario, la que intercambió en un evento especial, la que buscó durante meses hasta conseguirla en perfecto estado. Una noche, mi hija llegó a casa llorando desconsoladamente. Me dijo que su hermano le había robado $200 que había estado ahorrando en una caja en su habitación para un viaje con sus amigas. Su historia era convincente, lágrimas, detalles específicos, indignación. Me aseguró que lo había confrontado y que él se había reído en su cara, diciéndole que lo superara y jactándose de que ya había gastado el dinero. Le pregunté varias veces si estaba segura de que había sido él, y ella insistió con una convicción que me hizo hervir la sangre. No sé por qué no fui a hablar con mi hijo primero. Esa es la parte que más me duele, la que me persigue en cada momento de silencio. Estaba tan furioso, tan decepcionado, que sentí que mi hijo, a quien creía haber criado con valores, me había traicionado. Robarle a su hermana y burlarse de ella era un nivel de crueldad que no podía tolerar. Sin pensarlo 2 veces, entré en su habitación mientras él estaba con su madre, como parte del acuerdo de custodia que lo tenía con ella por 2 semanas. Tomé todas sus carpetas, cada una de sus preciosas cartas de Pokémon, y las puse a la venta en línea. En una semana, había vendido casi todo. No entendía el mercado, no conocía el verdadero valor de lo que estaba vendiendo, y probablemente obtuve mucho menos de lo que valían. Mi única intención era darle una lección, castigarlo por lo que creía que había hecho. No quería que pensara que podía robarle a su hermana y salir impune. Cuando regresó a casa y descubrió que su colección había desaparecido, su reacción fue desgarradora. Enloqueció, gritó, lloró, me llamó idiota. Le conté exactamente lo que había hecho y por qué. Me miró con una mezcla de incredulidad y odio, y luego se encerró en su habitación. No salió a cenar, no me habló. Pensé que era solo enojo adolescente, que con el tiempo se le pasaría. 2 días después, mi mundo se derrumbó nuevamente. Mi hija, entre lágrimas, confesó que había mentido. Mi esposa, la madrastra de mi hijo, la escuchó hablando con una amiga y la confrontó. Mi hija admitió que había inventado la historia del robo porque necesitaba más dinero para un viaje con sus amigas, un viaje que yo no estaba dispuesto a financiar completamente. Sabía que si acusaba a su hermano, yo le daría el dinero para compensarla. Nunca imaginó que yo llegaría tan lejos como para vender la colección de mi hijo. Cuando mi esposa la confrontó, yo estaba allí, y juro que sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Mi cerebro se negaba a procesar lo que estaba escuchando. Le pregunté a mi hija una y otra vez si hablaba en serio, si realmente había inventado todo. Llorando, repetía que lo sentía, que no pensó que yo vendería nada. No podía ni mirarla a los ojos. Corrí a la habitación de mi hijo, pero la puerta estaba cerrada con llave. Intenté hablarle, pero solo me respondió a través de la puerta, con una voz fría y llena de dolor. Me dijo que lo dejara en paz, que había destruido lo que más le importaba en el mundo por una mentira que ni siquiera me molesté en verificar. Intenté disculparme, le prometí que lo arreglaría, que recuperaría sus cartas. Pero él no quiso escuchar. Desde ese día, dejó de hablarme por completo. Se mudó a casa de su madre, rompiendo el acuerdo de custodia, y se ha negado a volver. Contacté a su madre para intentar mediar, pero ella solo me dice que está bien, que come, va a la escuela, pero que no quiere verme ni hablar conmigo. Le pedí a mi hija que escribiera una carta de disculpa.
Ella escribió 2 páginas, llenas de arrepentimiento, o al menos eso parecía. No estoy seguro de si fue sincera, pero no quise presionarla más. Entregué la carta a mi exesposa para que se la diera, pero no he recibido ninguna respuesta. Hemos comenzado terapia familiar, aunque solo estamos mi esposa, mi hija y yo. Mi hijo se niega a participar, dice que ya no somos su familia. No sé cómo reparar esto. Mi hija está castigada indefinidamente, pero eso no parece suficiente. No hay castigo que pueda deshacer el daño que causó su mentira, ni el que causé yo con mi reacción impulsiva. He pasado semanas contactando a los compradores de las cartas. La mayoría no responde. Algunos ofrecieron devolver unas pocas, pero no eran las de mi hijo. Uno me envió una carpeta llena de duplicados comunes, como si eso pudiera aliviar mi culpa. Otro admitió que ya había revendido la mayoría con ganancias. No puedo rastrear a la mitad de los compradores, algunos fueron entregas locales, otros a través de aplicaciones sin datos de contacto. Esa colección era todo para mi hijo. No solo vendí sus cartas, vendí su infancia, sus recuerdos, su pasión. No sé cómo reparar esto, pero necesito hacerlo. No quiero perder a mi hijo para siempre. Necesito ideas, necesito ayuda. Anoche recibí una carta escrita a mano de mi hijo, y cada palabra fue como un puñal. Comenzó diciendo que no quería volver a verme, que no apareciera en la casa de mi exesposa, donde planea quedarse definitivamente. A sus 17 años, dice que tiene edad suficiente para decidir con quién vivir, y que ya no me considera su padre. Mencionó que alguien le envió mi publicación en Reddit, y que le parecía típico de mí, intentar dar lástima, pintándolo como un adolescente enojado en lugar de alguien que está profundamente herido y harto. Leer eso me rompió el corazón. Siento que he perdido a mi hijo para siempre. Esta mañana hablé con un abogado, quien me confirmó que, a su edad, mi hijo puede decidir legalmente con quién vivir. He intentado todo, disculparme, hacer que su hermana se disculpe, incluso estoy tratando de recuperar su colección, pero nada parece suficiente. En su carta, mi hijo dijo que esto no se trata solo de las cartas. Me acusó de haberlo tratado como un ciudadano de segunda en su propia casa durante años. Dijo que siempre le di el beneficio de la duda a su hermana, que cada vez que había un conflicto, yo la escuchaba a ella primero, la defendía sin cuestionar. Nunca lo noté, pero ahora que lo pienso, tal vez tenga razón. Quizás, sin darme cuenta, he tenido un sesgo porque ella es la menor, o porque es una niña. Recordé un incidente de hace unos años, cuando mi hija acusó a mi hijo de tirar su proyecto escolar. Lo castigué sin verificar, y luego descubrimos que ella lo había dejado afuera y se mojó con la lluvia. Ese fue solo uno de muchos momentos en los que, sin darme cuenta, tomé partido por ella. Mi hijo terminó su carta diciendo que no espere que regrese, que al vender sus cartas no solo me deshice de pedazos de cartón, sino de 8 años de esfuerzo, orgullo y recuerdos. Esas palabras se repiten en mi cabeza cada noche. Mi hija ha estado en silencio desde que llegó la carta. No nos habla, ni a mí ni a su madre. Creo que está empezando a entender la gravedad de lo que hizo, pero es tarde para arrepentimientos. Me reuní con un coleccionista local para intentar reconstruir la lista de lo que vendí, qué cartas, su valor, cuáles eran las más raras. Me dijo que recuperarlas podría costarme el doble o el triple de lo que obtuve, y que algunas, especialmente las más antiguas y en perfecto estado, son casi imposibles de encontrar. Sugirió empezar una colección nueva, pero sé que eso no funcionará. Mi hijo no quiere una colección nueva, quiere la suya, la que construyó con tanto cuidado. He guardado capturas de pantalla de todos los anuncios que publiqué. He enviado correos a cada comprador, ofreciendo recomprar las cartas, incluso a precios exorbitantes. Le ofrecí a un tipo $2,000 por una carpeta que compró por $800, pero se negó, diciendo que ya son parte de su colección. No lo culpo, pero cada rechazo es como un golpe más. Mi esposa me preguntó anoche si deberíamos considerar dejar ir a mi hijo, si tal vez eso es lo mejor para él. Pero no puedo. Es mi hijo. A pesar de su carta, sigo intentando recuperar sus cartas, con la esperanza de que, al menos, abra una pequeña ventana para la reconciliación. Es lo único que me mantiene en pie. Han pasado semanas y no tengo noticias directas de mi hijo. Todo lo que sé de él lo obtengo de sus redes sociales, donde, sorprendentemente, no me ha bloqueado. Veo sus publicaciones, sus fotos, y cada una es un recordatorio de lo lejos que está de mí. Mi hija, mientras tanto, está cada vez más encerrada en sí misma. Sigue castigada, sin permiso para salir más que para ir a la escuela, pero apenas nos habla. Pasa la mayor parte del tiempo en su cuarto, y cuando está con nosotros, sus respuestas son monosílabos. No sé cómo ser padre en medio de este caos.
Me siento perdido, atrapado en un limbo que comenzó el día en que mi hija admitió su mentira. Mientras limpiaba el cuarto de mi hijo, encontré una libreta vieja. En ella, había escrito una lista de metas para su colección: encontrar ciertas cartas raras, completar la carpeta de una región específica, comprar una caja especial para cartas raras. También tenía sueños más grandes: quedar en el top 10 de un torneo local, abrir un canal de YouTube sobre intercambio de cartas, ahorrar $5,000 para una caja vintage. Ver esa libreta fue como asomarme a su mundo, un mundo que destruí sin darme cuenta. Cada meta escrita a mano era un recordatorio de cuánto significaba esa colección para él. La semana pasada, recibí un correo de un comprador original de las cartas. Mi mensaje había quedado enterrado en su carpeta de spam. Dijo que aún tenía algunas de las cartas de mi hijo y aceptó vendérmelas al doble de lo que pagó. Cuando las recibí, las envié de inmediato a la casa de mi exesposa, a través de un tercero, porque ella no quiere que me acerque. No sé si mi hijo las ha recibido o si significan algo para él. En total, he gastado más del doble de lo que obtuve por la venta original, casi los $10,000 que valía la colección, pero no estoy seguro de cuánto más podré recuperar. Uno de los vendedores me estafó, me pidió el triple por unas cartas, pero las que envió no eran las que le vendí. A pesar de eso, sigo intentando, contactando a más compradores, negociando, suplicando. Miro mi teléfono constantemente, esperando un mensaje, una señal de que mi hijo al menos reconoce mis esfuerzos. Han pasado casi 3 meses desde que mi hijo se fue a vivir con su madre. No responde mis correos, no contesta mis mensajes. La semana pasada le envié un mensaje por su cumpleaños, un día importante porque cumplió 18 años. Ahora es legalmente un adulto, y con eso se desvanecen las pocas esperanzas que tenía de que regresara. He recuperado aproximadamente el 40% de su colección, enviando cada carta que consigo a su nueva dirección, pero no recibo respuesta. Aunque lograra recuperar el 99%, sé que no será suficiente. Incluso si recuperara el 100%, el daño emocional es irreparable. He estado pensando en un castigo más severo para mi hija. Muchos han señalado que no ha enfrentado consecuencias suficientes, y eso podría ser parte de por qué mi hijo no quiere hablar conmigo. Le di un castigo desproporcionado a él, basado en una mentira, y a ella solo le di una restricción de salidas. Estoy considerando usar el fondo que habíamos ahorrado para su universidad y dárselo a mi hijo, ya sea para que continúe su colección o para que lo use en algo más. Mi exesposa y yo acordamos ahorrar por separado para la universidad de nuestro hijo, pero creo que esto podría ser una forma de equilibrar las cosas, demostrarle a mi hijo que estoy tomando en serio el daño que causamos. Mi hija, que sigue castigada sin fecha de término, es la hija que tuve con mi actual esposa, la media hermana de mi hijo. Quiero aclarar esto porque algunos parecen confundidos. Ella apenas me habla, y entiendo por qué. Soy el padre que la está castigando más duramente, el padre malo. Mi esposa no está en desacuerdo con el castigo, pero su relación con mi hijo, su hijastro, es más distante, lo que hace que mi hija no esté tan resentida con ella. Hoy recibí un paquete de un coleccionista, 4 cartas, 2 de las cuales eran definitivamente de mi hijo. Las reconocí por sus protectores únicos, las otras 2 no estoy seguro, pero las envié de todos modos. Como siempre, no he recibido confirmación de que las haya recibido, ni ninguna señal de que esto pueda abrir una puerta entre nosotros. Por primera vez en meses, escuché la voz de mi hijo. No fue en persona ni por teléfono, sino en un vídeo que mi esposa recibió de un conocido. En él, mi hijo mostraba algunas cartas nuevas que había conseguido, un Pikachu algo desgastado, un Charmeleon japonés y un sobresellado que aún no había abierto. Verlo sonreír, aunque fuera solo por un instante, me rompió. Tuve que pausar el vídeo porque no podía dejar de llorar. Lo vi una y otra vez, solo, en la oscuridad de mi habitación. Me dolió profundamente, pero también me dio un destello de esperanza. Él sigue amando ese mundo, esas cartas, a pesar de todo lo que pasó. En las últimas semanas, envié 3 paquetes más con cartas que recuperé. Una de ellas era especial, una carta que mi hijo buscó durante meses en 2021. La envié cuidadosamente empacada, envuelta en plástico, dentro de una caja acolchada con un estuche de calificación. Sigo yendo a terapia una vez por semana, hablando de cómo decepcioné a mi hijo de maneras que no vi hasta que fue demasiado tarde. Le conté a mi terapeuta sobre el vídeo, sobre lo orgulloso que estoy de él, aunque no me mencione. Me preguntó si dolía. Le dije que sí, pero que también me daba esperanza, porque verlo feliz, incluso sin mí, me da un poco de paz. He decidido tomar una medida drástica: usaré el fondo universitario de mi hija para enviarle un cheque a mi hijo, junto con más cartas que consiga. Incluí una nota explicando mis intenciones, con la esperanza de que me responda. Mi esposa está de acuerdo en que esto podría ser una lección para nuestra hija,
pero aún no hemos hablado con ella al respecto. Si estás leyendo esto, hijo, quiero que sepas que sigo intentando. Tengo más cartas en camino, y esta vez no irán solas. Solo necesito una oportunidad para hablar contigo, para intentar reconstruir algo, por pequeño que sea. Comentario del hijo. Soy el hijo de OP. He leído los comentarios preguntando por mí, y sé que mi padre mencionó que leo estas publicaciones. Lo hago, pero esto es lo único que diré. No me interesa responder más. Mi padre hizo lo que contó, y aunque he recibido algunas de las cartas que recuperó, no todas son las mías. Pero no se trata solo de las cartas. Lo imperdonable es que le creyó a mi media hermana sin siquiera preguntarme. No habrá más publicaciones ni comentarios de mi parte. Con leer los comentarios, sé lo que piensan, y no necesito decir más. Solo escribo para que dejen de preguntar por mí. Debe ser duro para mi padre que no le responda públicamente en una historia donde él es el malo. Algunos lo llaman karma, yo lo llamo justicia. Confirmé que mi hijo recibió el cheque con los fondos de la universidad de su hermana, no porque me contactara, sino porque vi que fue descontado de la cuenta. Esperaba al menos un mensaje, un gracias, algo que indicara que mi gesto significaba algo. Enviarle ese cheque fue una decisión difícil, no solo por el dinero, sino por lo que significó para mi hija. Tuvimos que sentarnos con ella para explicarle que ya no podía contar con ese fondo para su futuro. Fue una conversación dolorosa, llena de gritos y lágrimas. Ella argumentó que ya había sido castigada, que no dejarla ir al viaje con sus amigas y escribir la carta de disculpa era suficiente. Pero le explicamos que su mentira causó un daño irreparable, y que esta era una forma de hacerle entender la gravedad de sus acciones. El cheque era por casi $30,000, más de lo que valía la colección de mi hijo. Pensé que sería un primer paso para reparar las cosas, pero en lugar de eso, me siento estafado. Mi hijo no solo aceptó el dinero, sino que ahora me está demandando por su colección y por daños adicionales, pidiendo $50,000 más. Consulté con un abogado, quien me explicó que el cheque no cuenta como compensación legal, ya que no hay un acuerdo firmado ni mensajes que lo respalden. Me siento traicionado, porque para mí era un gesto de buena fe, pero él lo está usando para sacar más dinero. No tengo esos $50,000, y no sé si buscar un acuerdo menor o pelear en la corte. Lo único que sé es que estoy profundamente herido. Sabía que esto podría dañar mi relación con mi hija, pero esperaba que al menos ayudara a sanar la relación con mi hijo. En cambio, siento que él se está aprovechando de la situación. Esta es mi última actualización, tanto para quienes han seguido esta historia como para mi hijo, que sé que lee esto, aunque me ha bloqueado en otros lugares. Llegamos a un acuerdo legal, pagué $1,000, una cantidad que considero excesiva, dado que ya había recuperado parte de su colección y le había enviado un cheque por $30,000. Mi abogado me aconsejó aceptar el acuerdo, ya que en un juicio, mi hijo podría argumentar años de favoritismo y maltrato, lo que podría llevar a una compensación aún mayor. Pero me duele haber tenido que pagar más, cuando siento que ya había hecho lo suficiente para compensar mi error. Lo vi cara a cara por primera vez en meses durante las negociaciones. Esperaba alguna señal de remordimiento, alguna incomodidad por lo que estaba haciendo, pero no hubo nada. Su mirada era fría, distante. Ese día decidí que ya no intentaría más. He dejado de ser su padre. He terminado de buscar sus cartas, de arrastrarme por su perdón. Quiero que él lo lea, si alguna vez se arrepiente, si alguna vez quiere volver a tener una relación conmigo, encontrará las puertas cerradas. Lo que hizo no solo me costó dinero, sino mi familia. Mi esposa se ha separado de mí y se mudó a casa de su hermana, llevándose a mi hija. El estrés de estos meses, que atribuyo a las acciones de mi hijo, ha puesto mi matrimonio al borde del divorcio. Todo esto, lo siento, es su culpa, por aprovecharse de la situación, por demandarme. No contaré más sobre esta historia. Esta es mi última palabra, para dejar claro, como él lo hizo en su comentario, que él perdió a su padre el día que decidió demandarme. Espero que nunca necesite de mí, porque no estaré ahí.